Uno, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Fernando López Bustos y las dos ideas que captaron mi atención durante la clase espejo fue el diálogo interno positivo y cultivar el optimismo trágico. Muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel Alfonso. Las dos ideas que captaron mi atención fue primero los tres caminos hacia el sentido, que son tres valores como el de la creación, el valor de la experiencia y el valor de las actitudes. Y una frase, el cual dice, el misterio de la existencia humana no consiste en la limitación a seguir vivo, sino en encontrar algo por lo que vivir. Buenas tardes a todos, mi nombre es David Santiago y yo voy a hablar acerca de 5 aspectos con los que tomo de las masterclass, que son acerca del vivir con propósito y reconocer lo que sentimos como seres humanos y cómo también nos comportamos con otros seres humanos. También hablaré de algunas cosas que el doctor Nelson Badoya en sus clases nos comentaba acerca de la importancia de reencontrarse con uno mismo y asimismo comunicarlo a la sociedad. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el encuentro un por qué vivir y encuentra el cómo el que encuentra cómo el por qué vivir sabe el cómo vivir. Perfecto. A continuación leeré la pregunta establecida. Respecto al caso de Juliana, ¿qué orientaciones le daríamos a Juliana para que pueda trabajar en ella misma y en su sistema racional? Josué, Empezaré yo. ¿puedes repetir No, la pregunta, por favor? ahí está ya. ¿Qué orientaciones le haríamos a Juliana para que pueda trabajar en ella misma y en su sistema relacional? Digamos, según en base a mis ideas, la primera idea sería reforzar la idea sobre fomentar el diálogo interno positivo. ¿Qué quiere decir esta idea? Esta idea nos ayuda, nos invita más que todo, la invitaría a ella a hablar consigo misma, no desde la crítica, sino desde la exploración. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya serían las preguntas críticas de qué cosas la harían sentir plena, en qué momentos te harían sentir orgulloso, ¿no? Porque es que hablar con uno mismo, con empatía y con curiosidad, es una forma de autoterapia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que como que nos ayuda a permitir, a descubrir el propósito y a reconstruir la confianza en uno mismo. Porque si no hay confianza, Juliana no va a poder sentirse segura con ella misma y no va a poder fomentar y reforzar ese sistema relativo que tiene ella con su inseguridad. Ese sería más que todo mi primer punto de vista en base a mi idea del diálogo interno positivo. Pues bueno, el caso hablaba sobre Juliana, que tenía una relación bastante fuerte familiar y eso la limitó como a tener ciertas inseguridades que la llevaban a ser tímida en cuanto a sus relaciones sociales y educativas. Y también hablaba sobre que estaba sufriendo, ya de acuerdo a esto, a un bullying que la estaba llevando como a límites de la depresión y del aislamiento. Yo creo que cuando nosotros no le encontramos un sentido o una frase que dijeron en la masterclass, que el sentido de vida es único y personal. Creo yo que cuando habla a lo que se refiere esto es que muchas veces todos podemos sufrir de cualquier tipo de agresión, ya sea verbal, física, moral,
La vida a veces nos muestra muchas situaciones y así nos vamos a encontrar en el transcurrir de la vida. Pero el no saberlo canalizar o digamos, manejar como una especie de inteligencia emocional, el ser trascendentes, es decir, que lo llevemos de lo menos a lo más, creo que es lo que nos lleva a aislarnos y nos lleva a permitir que el bullying o permitir que las otras personas nos hagan bullying y que el bullying nos afecte. Cuando digamos que ya el trascender es personal y que ya, digamos, este tipo de cosas no nos empieza a afectar de una manera considerable, creo yo que teniendo en cuenta también los tres valores que mencionaba, que el valor de valores de creación, experiencia y de actitudes, creo yo que Juliana podría, digamos, canalizar todo esto que le está pasando y no convertirlo en un látigo o en algo que la vuelva sumisa, sino en algo que la vuelva fuerte, en algo que le construya sus valores, en algo que la lleve a fortalecerse y a salir adelante y no dejarse de esas personas, porque casos de intolerancia nos vamos a encontrar en la esquina de la casa, pero depende de nosotros encontrar el sentido de vida a nuestro proceso personal, creo yo. Gracias, Juan. No, pues analizando pues el caso de Juliana, como decía Juan, se podía notar que estaba siendo discriminada y era víctima de bullying, ¿no? En la sociedad. Y lo relacionó con lo que decía el doctor, porque en su masterclass él decía que las emociones no solo eran biológicas, sino también se debían también a situaciones sociales o culturales. Entonces no solo Juliana actuó como conforme a cómo se sentía, sino también actuó conforme a su entorno. Entonces quizá por eso tampoco era muy sociable y sentía frustración con lo que era o sobre cómo se sentía. Y es que actualmente, si no tenemos definido una, no una personalidad, pero si no sabemos quiénes somos o hacia dónde nos dirigimos o nuestro propósito, realmente intentaremos más encajar en una sociedad que no nos compete a realmente vivir por nosotros. Entonces, es siempre primero reconocer lo que sentimos y ya luego hacer cosas por los demás, vivir con valores, vivir con principios. Entonces, realmente de ahí destaco 5 aspectos que es, como le dije, reconocer lo que sentimos, hacernos responsables de lo que hacemos, también vivir con valores, escuchar y ponernos en los lugares de las otras personas. Y diría que dialogar y resolver conflictos con una escucha y comunicación asertiva, porque lo contrario, pues realmente primero no sabremos qué sentimos, hacia dónde vamos y segundo, pues la gente realmente nos tomará mucho del pelo al vernos muy inseguros o quizá no relacionarlos de la mejor manera en esos ámbitos sociales. Ya complementando el caso de Juliana y otras cosas que decía el doctor Nelson, pues me gustaría agregarlo, pero ya pues para finalizar como conclusión. Entonces no sé si mi compañero Quintero me ayuda. Mientras Quintero hace su aportación, me gustaría a mí hacer una bastante interesante y es que mi compañero Juan mencionó bastante la inteligencia emocional, ¿cierto? Que es un tema bastante controversial, pero sí tocó unos puntos que van de la mano bastante con los míos, ¿no? Que habla sobre los problemas, no dejarse llevar sobre los problemas que invaden a Juliana, ¿cierto? Y digamos, ¿en qué tipo de conexión podría tener el argumento de mi compañero Juan con el mío? Digamos, durante la masterclass, la frase que a mí más me cautivó que habló sobre el optimismo trágico fue la siguiente. Detrás de cada situación que aunque parezca difícil, siempre hay algo que podemos encontrar positivo. ¿A qué se relaciona esto? Se relaciona de que, digamos, hay que enseñarle a Juliana que incluso el dolor o los conflictos que tuvo, entre ese dolor y esos conflictos siempre se puede hallar un aprendizaje, siempre se puede encontrar algo positivo, algo que le enseña a adaptarse al sistema, porque de todas maneras
no deja de ser siempre un sistema, el tema del bullying, el tema no deja de ser algo que normalmente se suele normalizar, ¿no? Entonces, digamos, adaptarse a todas esas situaciones le ayuda a aprender a defenderse, como decía mi compañero Juan, ¿no? Y también le enseña bastante a que no se trata solamente de fijarse en lo negativo, ¿no? Sino que buscar un tema en esos conflictos que le ayuden con una experiencia positiva, ¿no? Durante su proceso de vida, ¿cierto? Entonces, lo que eso ayuda es a fortalecer la inseguridad para convertirse en un crecimiento personal para ella, ¿no? Entonces, eso es lo que, ese sería más que todo mi aportación en base a lo que contribuyó mi compañero Juan. A continuación, ya falta mi compañero Quintero por dar su opinión en base a la aportación del caso de Juliana. Quintero, adelante, por favor. Pues, o sea, pienso yo que cuando uno encuentra, como lo decía en el video, el por qué vivir, es uno enfocarse o tener una meta al cual uno poder decir, no sé, pues, o sea, una de las cosas que yo digo siempre es como, yo quiero salir adelante, pues yo tengo una niña y quiero salir adelante por ella, quiero darle un buen futuro a ella. Entonces, si uno tiene, digamos, un enfoque o algo que lo motive a uno para salir adelante, para decir, voy a hacerlo, entonces pienso yo que todo coge como un color de rosa, coge como mejor camino, mejor forma. Y hablando de lo de Juliana, pues pienso yo que Juliana pues debería los padres empezar por ellos, dar un buen ejemplo, una buena enseñanza desde la casa, porque si ella sale tan débil al mundo, pues no estamos en una sociedad donde salir al mundo es salir a estrellarse algún día con una piedra o estrellarse con alguien. Entonces creo que desde la casa uno explicarle, darle una enseñanza más adecuada, la hace más fuerte a la hora de ella salir a la realidad que es el mundo. Sí, creo que en algo sí concuerda mucho lo que dice Junior, y es que a lo largo del semestre hemos visto como esa conexión de valores desde el inicio, esa conexión de valores desde casa, que la primera educación que uno recibe es de los padres, y muchas veces cuando esas bases son débiles, pues son las que nos lleva a las limitaciones, a esas limitaciones como de ser más sociables, a veces tolerantes. Hay unos hay otras personas que pueden actuar diferente, que ya no actúan tímidos, sino ya actúan muy agresivos, y todo depende también es de esa formación desde casa. Eso es válido, pero también hay que tener muy en cuenta de que cuando ya, Es que digamos, no todos estamos en vamos una con las mismas enseñanzas de casa, ¿no? Pues, o sea, qué pena, Juan, qué pena. O sea, todos no vamos con la misma enseñanza desde la casa, o sea, todos llevamos un crecimiento diferente, como por ejemplo muchos en el colegio, es donde cambian demasiado por los nuevos hábitos, depende con las personas que se juntan también, porque pues uno en la casa puede recibir el mejor ejemplo, puede recibir todo bien, pero pues a veces es débil y se deja guiar por el mala influencia del compañero del colegio y termina uno cayendo pues en malos vicios, en siendo una mala persona. Sí, claro, o sea, de acuerdo. Lo que pasa es que algo que también pasó en la masterclass es que hubo una intervención de una persona del LGTB que hablaba sobre la intolerancia en cuanto a la sociedad, que muchos predicaban y pocos aplicaban. Pero pues una de las intervenciones del profesor fue como la evolución es voluntaria, o sea, es propia. La evolución es propia. Que sí hay intolerancia, que sí hay todavía casos de que, digamos, todavía no hay una inclusión formal que se pueda ver en la sociedad. Pero otra cosa de las que él decía era la humanidad sí está evolucionando, porque antes no se toleraban, digamos, ese tipo de casos, sino de una vez los asesinaban o prácticamente los juzgaban y los excluían. Ahorita ya, digamos, se ve mucho más como la inclusión a nivel social.
pero el cambio, yo opino que sí, todos tenemos bases diferentes y las bases nos llevan a actuar de una manera diferente ante los demás, pero también cuando ya adquirimos como esa edad adulta, nosotros decidimos si queremos seguir en eso o queremos seguir evolucionando ante la sociedad. Por eso mencionaba también lo de los tres valores, tres caminos que mencionaba el profesor también, que era el valor de la creación, que es servir al mundo. O sea, nosotros nacimos a servir. Valores de experiencia, que es hacer referencia a los encuentros genuinos, que es a esos encuentros únicos, esos encuentros que tenemos ante la naturaleza, esa conexión ante lo bello, ante los momentos que creamos con familia también, y los encuentros, los valores de actitudes, que es lo que les mencionaba. Los valores de actitudes hacen referencia a eso, a la capacidad de reponernos y de poder encontrar lo positivo en lo negativo. Entonces, creo yo que el caso de Juliana se puede, digamos, formalizar en el sentido de que puedo tener una infancia fuerte, sí, pero el que esté siendo excluida o el que esté siendo víctima de bullying también ha dependido de ella porque ella se ha aislado, no ha sido sociable, no, digamos, es muy tímida y no, digamos, es como se ha victimizado también en cuanto a lo que ha vivido en su infancia. Creo yo que pues ella debe como reaccionar y tomar otras decisiones ante ese tipo de situación, no quedarse ahí. Yo personalmente, No, y qué pena, Santiago. Pero pues, o sea, es que, por ejemplo, lo que decía ahorita mi compañero Juan, y otra cosa que faltó añadir fue que antes el mundo era muy discriminatorio. Antes discriminaban a las personas por todo. Hoy en día ya todo está como más calmado, como menos. Discriminar hoy en día hasta es un delito. personalmente, yo sufrí como bullying en el jardín. Es algo que nadie me cree, pero nunca fui consciente del bullying. Era como que yo, digamos, yo sufrí de dermatitis en los pies y yo tenía puente en mis dientes. Mi familia me colocó puente desde muy chiquito porque mi madre, porque quería que mis dientes crecieran alineados y toda la cuestión. Ahí, bueno, y también tenía el honguito como hasta acá. Entonces, la primera vez que yo entré al jardín, me hacían mucho bullying porque yo tenía unas chanclas como moradas de dinosaurio. Entonces yo entraba así, en pantaloneta, con el puente y el hongo, y me hacían bullying. Y lo primero que yo hacía era decirles groserías. Mejor dicho, sacarlos a punta de groserías. Pero entonces lo complemento con lo que decía Juan, porque yo sí evolucioné inconscientemente y no me dejé de ese bullying. Nunca fui consciente de lo que era un bullying, un matoneo, el sentirse mal, sino hasta que crecí fui consciente de ello, de pensar que, no mames, o sea, a mí me hicieron bullying, entonces es como, uy, pero nunca lo tomé para mal, lo tomé siempre con risa y al contrario, fui muy popular en el jardín por eso mismo. Por mi parte, y ya para finalizar, yo creo que en el caso de Juliana, todo depende de cómo lo veamos y nuestras emociones pueden ser un puente que pueden llegar a construir un lazo con una ciudadanía más humana, más ética y, como lo decía en la masterclass del doctor, más transparente y trascendental. Entonces, pues esa es mi opinión, la comparto con mucho agrado. Gracias a ustedes. No sé si José quería concluir algo. Resaltando el tema que tocaron primero de los más, es muy curioso porque
se resalta mucho el tema de la tolerancia, ¿no? O sea, considero yo que desde esa opinión personal, no voy a poner datos ni, ni registros, y después tocó el tema de Juliana, y es que el tema es que ahorita más que invitarse a la tolerancia, siento que no se solicita tanto la tolerancia, porque siento que la palabra en sí tolerar es, digamos que, aguantar y adaptarse al sistema, ¿cierto? Yo siento que ahorita normalmente lo que más se pide y lo que es cuestión básica es que, digamos, no considero que la comunidad, o bueno, no sería lo justo, no, tal que sí, que invita o que obliga a las demás personas a adaptarse al sistema, ¿no? Yo siento que normalmente lo justo sería pedir lo básico, ¿no? Que es el respeto hacia el ser humano, ¿no? Así, o sea, pedir el respeto, pero, o sea, nadie, considero que ya es un tema bastante extenso, pero sí, en conclusión, sí, siento que más que tolerar, se invita más que todo es al respeto básico, que no se puede negar el respeto básico absolutamente a nadie, sin importar su color, su edad, su orientación sexual, nada de eso, es más que todo lo que se fomenta, ¿no? Y en base ya al caso de Juliana, me gustaría concluir bastante que sí, en base a todos los puntos que se resultaron, lo que nos invita a la masterclass son varios puntos, ¿no? Entre ellos están el recordarle que Juliana no está sola, fomentar el diálogo intercompasivo, que era lo que comentaba bastante mi compañero Juan, que era la manera de usar pero digamos el punto que a mí más que todo me resaltaría y me marcaría y siento que sería el método que yo más usaría si tuviera a Juliana de frente y le recalcaría bastante, sería el tema de, ¿qué quiere decir esto? Que Juliana tiene que aprender lo fuerte que es ella, lo inteligente que es ella, lo mucho que se puede adaptar al sistema, porque si uno no se vuelve fuerte, muy complicado, uno no deja de ser una responsabilidad de nosotros mismos sentirnos seguros antes que de las otras personas. Entonces, durante la información de Juliana, no sé si alguno de mis compañeros quiera resaltar algo antes de finalizar el debate o podría ya cerrar la grabación. Sí, yo quiero como dar otra última conclusión, porque pues algo también que se hablaba era de que no podemos hacer las cosas solos, que siempre necesitamos de otra persona para poder evolucionar. Al hacer de las cosas individuales, pues involucionamos. ¿Por qué? Porque pues nos encerramos en nuestro propio yo y tal vez todo eso que tenemos que decir, hablar, dar a conocer, marcar nuestra huella, no se va a conocer porque necesitamos de los demás para podernos darnos a conocer. Hay una pregunta que también que me llamaba mucho la atención, que era la del inicio, que es ¿qué huella dejarías tú en la vida hacia otras personas? Pienso yo que pues para poder dejar una huella necesitamos siempre de los demás, de esa unión, de fortalecernos y como dejarnos no llevar, sino dejarnos ayudar de esos compañeros, de esas amistades, de esas personas que también nos dan importancia, ¿no? Porque pues si, digamos, sin los demás, creo que seríamos seres individuales como los nerdentales, que ellos eran muy colaborativos, pero los nerdentales eran muy agresivos, entonces no podían vivir en comunidad y se extinguieron. Entonces, prácticamente es lo que nos pasaría si no contamos el uno del otro. Creo yo que esa unión, no solo en equipos, sino esa unión ante la sociedad y los demás son las que nos fortalecen y nos hacen personas. Quintero, ¿le gustaría agregar una conclusión? Bueno, creo que nuestro compañero está No, teniendo ya problemas. mi compañero dijo todo lo que pues también había estado de acuerdo con él, entonces no.
Santiago, ¿a ti te gustaría agregar alguna conclusión? Pues ya lo había comentado, pero pues ya como para volver a agregar, mm, yo diría que más que una conclusión es una pregunta hacia ustedes y es, ¿ustedes, por más preocupados o problemas que tengan en sus vidas, estarían dispuestos a ayudar a un débil? Digamos, Es- en mi caso, em, si se puede uno ayudarlo y si no hay problema, evidentemente sí, de todas maneras. No hay que olvidar que todos somos seres humanos y que, digamos, yo puedo tener mis problemas, pero no sé la magnitud del problema que tenga la otra persona, si puede ser mayor o menor que la mía. Pero si tiene un problema, porque yo no ayudarla? ¿Sí me explico? Esa persona me puede comentar su problema, pero yo no sé qué tan significativo sea ese problema para ella. O sea, yo para mí puede ser algo pequeño, pero si rebusco bien, puedo caer en cuenta de que para esa persona puede ser un problema gravísimo. Si yo tengo la oportunidad de ayudarla, así yo esté vuelto a pedazos, se puede intentar y se puede hacer. Esa es mi respuesta. sí, yo creo que esto, estoy de acuerdo con José. Sí, sí tocaría mirar la situación, pero pues uno siempre está dispuesto a ayudar. O sea, creo que eso es lo que nos hace humanos. El ayudar a los demás y el servir a los demás es como lo que nos hace realmente raza humana, porque de otra manera pasaríamos a ser extraterrestres, pienso yo. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, para yo ayudar, tengo que saber yo las soluciones, o sea, ¿cómo le explico? El punto es decir, yo voy a ayudar a Juan, pero mi vida está peor que la de Juan. O sea, debería haber más solución en mi vida primero y después yo poder aplicar ayudar a Juan. No, no creo que sería más. Pues en mi caso, yo sí, independientemente de los problemas que tenga o por más bien que esté, siempre soy más de los que decide dar y ayudar, independientemente de a quién sea, porque perfectamente podría ser yo. Y normalmente, pues la gente por ciertas circunstancias elige más una persona que se ve más carismática, más chévere, que se sociabiliza con todo el mundo. Pero quizá el ñoñito que está apartado, o quizá el que se ve no tan, siempre es como, no, no es tan cool. No, no sé, pero quizá tenga depresión, quizá tenga problemas, quizá esté pensando en suicidio. Y es como uno dice, ¿por qué siempre estoy en este grupo de personas que todos son aparentemente chéveres, bien? Y el otro quizá lo critican más por su forma de vestir, gafitas, por su forma de expresarse, introvertido y todo, pero pues no sabemos cómo se siente. Entonces sí, es más que todo eso, agregar que no sabemos cuántos problemas tiene cada uno de nosotros en el mundo, pero que a pesar de todo hay que ayudar al prójimo. Y pues esto, no sé si José quiere agregar algo y ya pues cerrar la presentación. Lo que Debo pasa es que, concluir que, tranquilo, ya, tranquilo, sí nos extendimos mucho, lo siento, pero pues es que el tema da para eso, ¿no? Y da para mucho más, porque podemos seguir hablando durante mucho tiempo y intentar como dar una solución a puntos de vista distintos, ¿no? Porque todos tenemos, si te das cuenta, todos tenemos un punto de vista distinto, pero todos van en pro a, a poder ayudar y servir. Y en un caso particular, lo que decía David, sí, uno a veces quiere intentar ayudar a todos, pero no se puede ayudar a todos. Porque en un caso que me sucedió una vez con un habitante de calle, se me acercó una vez y pidió una moneda. Entonces yo en ese momento no tenía monedas, pero sí le pude dar una palabra positiva. En ese momento le hablé de Dios. El señor, de alguna manera, pues yo no lo puedo ayudar a salir de su drogadicción, pero sí lo pude ayudar en ese momento porque me dijo, donde usted no me hubiese dicho esto, yo creo que me hubiese lanzado del puente que ve allá adelante, de ahí me hubiese lanzado, porque ya mi vida no tenía sentido. Pero lo que usted me dijo me ayudó a recapacitar dentro de mí.
Es un caso particular, pero si lo vemos, son dos puntos de vista diferentes, porque no lo puedo sacar de la drogadicción, perdón, pero sí le ayudé en el momento a no cometer un error. Entonces, sí, uno está dispuesto a servir, pero pues lo que dice Quintero también es real. A veces también tengo que mirarme a mí, cómo me puedo ayudar para poder ayudar a los demás. Creo que es todo lo que quería decir y ya con esto concluyo. Perfecto, sí, de todas maneras ahí Juan también resalta bastante el tema de que hay muchas maneras de ayudar a una misma persona, ¿no? No hay que cerrarse en una sola opción porque nos frustramos. Siempre hay maneras, sea por un consejo, sea por un camino, sea por darle una opción. Siempre hay maneras muy distintas, hay muchas alternativas, entonces siento que tampoco hay que excusarnos en el no poder, sino en buscar la manera, porque todo tiene solución en esta vida y maneras de solucionar las cosas y los problemas hay por cantidades. Entonces, con esto concluiría el debate. Muchísimas gracias a todos por estar. Y tengan una excelente tarde y espero les haya aprendido algo y hayan salido con un muy buen aprendizaje de hoy. Muy buena tarde a todos. Gracias, chao, las quiero. Ay. Muchas gracias por este debate tan chévere.